La viuda compró la casa más barata del valle, porque era la única que podía pagar después de perderlo todo. Pero nadie le explicó por qué esa casa llevaba años abandonada. La primera noche, mientras abrazaba a sus 2 hijos frente a aquella vieja construcción de madera, una silueta apareció en la ventana del segundo piso, alta, inmóvil, observando. Y fue en ese momento cuando entendió por qué nadie lograba dormir en esa casa cuando el sol se ocultaba. Ahora dime algo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de quedarte frente a frente con esa cosa en la ventana para salvar a las personas que más amas en el mundo? Y todo comenzó aquella tarde en que ella cruzó el portón oxidado del valle. El martillo del subastador cayó con un estruendo seco que parecía clausurar el mundo entero para Elena. No hubo compasión en los ojos del hombre de traje negro, quien le entregó aquel papel arrugado como quien se deshace de una basura estorbosa. Aquella propiedad en el valle, que los locales evitaban mencionar incluso en susurros, era ahora su único refugio tras la muerte de su esposo bajo las toneladas de roca de la mina. Las monedas que Elena entregó eran el último rastro de una vida de esfuerzo, costeadas con el sudor de un hombre que ya no respiraba. Mientras caminaba hacia la salida de la villa, sintió las miradas de los comerciantes clavadas en su espalda, cargadas de una indiferencia que dolía más que el hambre que ya empezaba a asomar en el rostro de sus hijos. La caminata hacia el fondo del valle fue una procesión de polvo y resignación que parecía no tener fin bajo el peso de sus pertenencias. Elena cargaba una maleta de cuero agrietado, mientras Lucía y Mateo intentaban seguirle el ritmo con los pies envueltos en trapos desgastados por la grava del camino. El contexto histórico de 1862 no perdonaba a las mujeres solas, y ella lo sabía bien al ver cómo las carretas pasaban de largo sin ofrecerles un espacio. Cada kilómetro que se alejaban de la civilización era un paso más hacia un aislamiento que ella misma había comprado por necesidad absoluta. El aire se volvía más denso a medida que descendían, cargado de una humedad que se pegaba a la ropa negra de luto, volviéndola pesada como una armadura de hierro. Mateo se detuvo varias veces, mirando hacia atrás con el anhelo de volver a la seguridad de las calles empedradas, pero Elena no se permitió flaquear frente a él. La determinación de una madre que no tiene otra opción es una fuerza ciega que ignora los presagios que el viento empieza a murmurar entre los árboles. Lucía, a sus 8 años, guardaba un silencio adulto, observando cómo su madre apretaba los labios cada vez que el terreno se volvía más inclinado y peligroso. No había espacio para el llanto, ni para las preguntas sobre lo que les esperaba al final del sendero. La supervivencia es una tarea banal, que requiere ignorar el frío que comienza a calar en los huesos mucho antes de que el sol decida esconderse tras las cimas. Finalmente, la estructura apareció ante ellos como un cadáver de madera que se negaba a terminar de pudrirse bajo el cielo de Minas Gerais. Era una construcción de tablones grises, devorada por la maleza y sostenida por pilares de piedra que parecían garras hundiéndose en la tierra roja del valle. La tapera, como la llamaban con desprecio en la villa, tenía un aspecto de abandono tan profundo que Elena sintió un escalofrío que no pudo atribuir al clima del atardecer. El techo de paja estaba vencido por los años de lluvias torrenciales y las ventanas carecían de vidrios, mostrando solo la oscuridad absoluta que habitaba en el interior. No había rastro de humo en las cercanías, ni el ladrido de un perro que diera la bienvenida a los nuevos habitantes de aquel rincón olvidado. A pesar de que el valle era fértil y otras familias trabajaban las minas cercanas, nadie se acercó a ofrecerle ayuda a la viuda en su llegada. El silencio social que rodeaba la propiedad era un muro invisible que los lugareños habían construido a través de generaciones de miedo y superstición. Elena pudo ver a lo lejos un par de carretas que se desviaban por el camino alto para no pasar frente a su nueva morada. La exclusión era total, una sentencia de soledad que ella aceptaba con la cabeza en alto porque no tenía más remedio que ocupar ese espacio.
Era la casa más barata del valle por una razón que todos conocían menos ella, y ese desconocimiento era su único escudo contra el pánico. Elena empujó la puerta de madera, la cual crujió con un lamento agudo que pareció despertar ecos en las habitaciones superiores del piso que aún se mantenía en pie. El interior olía a rancio, a nidos de aves abandonados, y a ese aroma dulce de la madera que se deshace lentamente por la humedad eterna. Los muebles que quedaban eran apenas esqueletos de sillas y una mesa larga de roble, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Mateo se aferró a la falda de su madre, negándose a entrar por completo hasta que ella encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz vacilante reveló las paredes de barro agrietadas, donde las sombras parecían cobrar vida propia ante el menor movimiento de la llama. Sentada en un rincón de la cocina, Elena sintió el peso de su viudez como una roca sobre su pecho que no le permitía respirar con libertad. El recuerdo de su esposo, sepultado en las profundidades de la tierra por la ambición de los dueños de las minas, era una herida abierta que sangraba cada vez que miraba a sus hijos. No solo era la pérdida del hombre que amaba, sino la pérdida de la seguridad, de la identidad y de la paz que una vez creyó garantizada. Ahora, en esta tumba de madera, se preguntaba si había tomado la decisión correcta o si simplemente había cambiado una forma de morir por otra más lenta. El futuro se extendía frente a ella como una neblina oscura, donde no podía distinguir ningún punto de luz. Preparar la primera comida fue un ejercicio de voluntad sobre la miseria, utilizando un puñado de maíz y un poco de agua que Mateo trajo de un pozo cercano. Elena cocinó en silencio, ignorando el frío que empezaba a filtrarse por las grietas de las paredes y el cansancio que amenazaba con derrumbarla allí mismo. Los niños comieron con una urgencia que le rompió el alma, sentados en el suelo de tierra batida, mientras la luz del día se desvanecía por completo fuera de la casa. Cada bocado era un recordatorio de lo poco que les quedaba y de lo mucho que tendrían que luchar para ver el amanecer del día siguiente. La banalidad de masticar y tragar era lo único que los mantenía anclados a la realidad en medio de aquel desamparo. El atardecer tiñó el cielo de un color púrpura que parecía anunciar tormenta, mientras el viento comenzaba a silbar de una forma extraña entre los tablones de la casa. Elena se levantó para cerrar las pesadas cortinas de tela rancia que aún colgaban de algunas ventanas, tratando de ocultar la inmensidad del bosque que los rodeaba. El valle se volvió un pozo de sombras, donde los ruidos de la naturaleza parecían distorsionarse, adquiriendo tonos que ella no lograba identificar con ningún animal conocido. No había paz en ese silencio, solo una espera tensa que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran sin una razón física aparente. Se aseguró de que la puerta estuviera bien trancada con una viga de madera, aunque sabía que eso no bastaría contra los miedos que empezaban a brotar. Lucía tiró suavemente del brazo de su madre y señaló con un dedo tembloroso hacia la pequeña ventana que daba al piso superior desde el patio exterior. Elena, con el corazón martillando contra sus costillas, levantó la vista y sintió que el mundo se detenía por un instante que pareció eterno. En el marco de la ventana de arriba, iluminada por una luz amarillenta y antinatural que no provenía de ninguna lámpara propia, se recortaba una silueta negra y alargada. Era una figura desproporcionada, con dedos largos que rozaban el cristal con un sonido seco, observándolos desde las sombras de la habitación prohibida. Elena abrazó a sus hijos con fuerza, comprendiendo en ese segundo porque nadie en el valle se atrevía a cerrar los ojos allí cuando caía el sol. Elena se quedó paralizada en la cocina, con los ojos fijos en el techo, donde los ecos de unos pasos parecían vibrar en la madera vieja. La llama de la lámpara parpadeaba,
como si el aire mismo estuviera siendo consumido por algo invisible que respiraba junto a ellos en esa guarida de sombras. No se atrevía a volver a mirar por la ventana, temiendo que la silueta ya no fuera un reflejo, sino una presencia que había entrado en su refugio temporal. Sus manos, curtidas por años de trabajo, apretaban el cuchillo de cocina con una fuerza que volvía blancos sus nudillos, un gesto de defensa que se sentía inútil contra un enemigo que no hacía más ruido que el crujir de las tablas del suelo. Lucía y Mateo eran una sola masa de cuerpos temblorosos a su lado, con un silencio tan profundo que resultaba más fuerte que el viento del exterior. La noche avanzó con una lentitud agonizante, marcada cada hora por los estruendos del río Verde que fluía cerca como un canto fúnebre. Elena mantuvo los ojos abiertos, con la mirada vagando por las grietas de las paredes, donde la luz de la luna se filtraba como dagas frías y pálidas. No hubo sueño en esa casa, para una madre que sabía que había llevado a sus hijos a una trampa de madera e historia. Cada chasquido de la estructura al asentarse sonaba como un hueso seco rompiéndose. Una advertencia de que la tumba de madera estaba despertando para reconocer a sus nuevos huéspedes. Se concentró en el ritmo de la respiración de sus hijos, tratando de filtrar los susurros que parecían surgir de la tierra húmeda bajo la casa. Cuando los primeros rayos del sol de junio perforaron finalmente los huecos del techo, la casa no parecía más acogedora, solo más desnuda en su miseria. La luz del día reveló la podredumbre en las esquinas y las capas de polvo que se habían acumulado durante décadas, ocultando las pisadas de quienes habían huido antes. Elena se levantó con el cuerpo adolorido, como si hubiera pasado la noche cargando el peso del tejado sobre sus hombros, con la mente enfocada en las necesidades básicas de supervivencia. Necesitaba agua, necesitaba comida, y necesitaba entender por qué el aire mismo de aquel valle parecía rechazarlos. Sus hijos, pálidos y con los ojos hundidos por la falta de sueño, observaban sus movimientos con una expectativa que le dolía más que su propio agotamiento. Dejando a los niños bajo la relativa protección de las cuatro paredes, Elena caminó de regreso hacia las afueras del pueblo, esperando encontrar un alma dispuesta a comerciar un poco de harina. Sin embargo, la exclusión en São Sebastião era una fuerza tangible. La gente giraba la cabeza o cruzaba la calle al verla acercarse, como si llevara una plaga sobre sus ropes negras. El tendero, un hombre de ojos pequeños y boca dura, le cobró el triple del precio habitual por una bolsa de maíz, con la mirada fija en ella con una mezcla de codicia y miedo supersticioso. Nadie quería tocar sus monedas, pues pertenecían a la viuda de la casa maldita, y en el valle, un mal presagio era más contagioso que la fiebre amarilla que había asolado la región años atrás. En el camino de vuelta, donde el sendero comenzaba a desaparecer entre la espesa vegetación, encontró una figura que no se escondía ante su presencia. Una mujer anciana, delgada como una rama seca, y con la cabeza envuelta en un pañuelo. Estaba esperando junto a un árbol retorcido que parecía inclinarse hacia el río. Era doña Sebastiana, la única vecina que había resistido el éxodo del valle, una sobreviviente de tiempos en los que el suelo todavía corría rojo de algo más que arcilla. Sus ojos, afilados y oscuros como la obsidiana, estudiaron a Elena con una lástima que no se sentía como una carga, sino como un secreto compartido entre mujeres que lo habían perdido todo. Sebastiana no usaba muchas palabras, pero su presencia era un ancla en el mar de incertidumbre que amenazaba con ahogar a la viuda. «Tú eres la que compró la casa de Tobías», dijo Sebastiana, con una voz que sonaba como el roce de hojas secas sobre un ataúd. Advirtió a Elena que el silencio del lugar era una advertencia que 7 familias habían ignorado antes que ella, solo para encontrar la locura o la desaparición en medio de la noche. La casa, explicó, había sido el escenario de una tragedia de codicia que involucraba al coronel Damasceno, quien había escondido más que solo oro dentro de esas paredes podridas.
Las muertes de empleados y el misterioso desvanecimiento de toda una familia habían dejado una marca en la tierra que el tiempo se negaba a sanar, una deuda de sangre que la sombra de la ventana todavía intentaba cobrar. Sebastiana habló de la Tierra Roja, donde el río se encuentra con el terreno, un punto donde la historia de la casa se volvía física. Elena regresó a la casa con el corazón más pesado que la bolsa de maíz que cargaba al hombro, con las palabras de la anciana resonando en sus oídos como un toque de difuntos. Encontró a Lucía sentada en los escalones, con la piel luciendo antinaturalmente pálida bajo el sol de la tarde y un extraño letargo en sus movimientos. Mateo intentaba encender un fuego con leña húmeda, con sus pequeñas manos temblando por una frustración que reflejaba la impotencia de su situación. La casa parecía haber crecido en su ausencia, con sus sombras estirándose para saludarlos, como los dedos de la silueta que habían visto la noche anterior. Elena sabía que debía actuar rápido, pues el sol ya comenzaba su descenso, pintando el valle con los colores de un moretón reciente. Mientras los niños descansaban en la cocina, Elena comenzó a inspeccionar las tablas del suelo, buscando la tabla suelta que Sebastiana había insinuado en sus crípticas advertencias. La encontró bajo un catre en la habitación más pequeña, una pieza de madera que cedió fácilmente a su toque, revelando un hueco lleno de tierra húmeda y olor a papel viejo. Allí, envuelto en un paño oleado para protegerlo de la decadencia de la casa, yacía el diario de Tobías, el anterior dueño que se había atrevido a quedarse hasta su final. Su caligrafía era un garabato desesperado. El testamento de un hombre que había perdido la razón, tratando de encontrar una redención que estaba enterrada bajo sus propios pies. Elena aferró el libro como si fuera un arma, su única guía en un lugar donde los vivos callaban y los muertos se negaban a marcharse. Cuando la oscuridad se tragó el valle una vez más, ocurrió el primer incidente verdadero, destrozando la frágil paz que habían intentado construir. Un golpe seco resonó desde la planta superior, seguido por el sonido de algo pesado siendo arrastrado por las tablas, directamente sobre la cocina donde estaban acurrucados. Lucía se incorporó de repente, con los ojos muy abiertos y fijos en una esquina del techo, con una fiebre alta quemando en su frente, que hacía que su piel se sintiera como hierro caliente. Empezó a balbucear nombres que Elena no reconoció, hablando con alguien a quien llamaba el hombre alto, que los estaba esperando para que durmieran. La temperatura en la habitación bajó de forma tan abrupta que su aliento se convirtió en nubes de escarcha, un golpe sensorial que hacía que a Elena le dolieran los pulmones con cada bocanada. La silueta apareció de nuevo, no en la ventana esta vez, sino como una sombra que se desprendió de la pared y avanzó hacia las escaleras con una lentitud agonizante. Elena agarró la lámpara de aceite, con los dedos entumecidos por el frío que parecía emanar de la propia presencia que los acechaba. Vio los dedos largos y finos de la entidad rozando la barandilla, dejando un rastro de escarcha en la madera mientras descendía hacia la estancia donde yacían sus hijos. No hubo rugido, ni grito, solo la presión asfixiante de un silencio que quería aplastar la vida de sus pechos. Mateo soltó un sollozo ahogado y Elena se plantó en el umbral, con su cuerpo convertido en un escudo de hueso y furia materna, dispuesta a enfrentar la sombra que el pueblo había pasado 40 años tratando de olvidar. La sombra se detuvo en el penúltimo escalón, balanceándose con una rigidez que no pertenecía al mundo de los vivos. Elena no retrocedió. Sus pies estaban hundidos en la tierra batida de la cocina como si fueran raíces buscando agua en un desierto de ceniza. No hubo un rugido ensordecedor, sino un gemido largo y gutural que parecía salir del mismo vientre de la casa. El frío que emanaba de la silueta era una fuerza física que apagaba el calor de su propio cuerpo, recordándole que en aquel valle la muerte tenía una paciencia infinita.
Lucía lloraba en silencio, con el rostro escondido en la falda de su madre, mientras el aire se volvía tan rancio que cada bocanada se sentía como arena en los pulmones. Aquella entidad no tenía rostro definido, solo un vacío oscuro donde debería estar la mirada, una ausencia que devoraba la escasa luz de la lámpara de aceite. Elena sintió que el espíritu no buscaba carne, sino reconocimiento. Como si estuviera encadenado a los tablones por una deuda que el tiempo se negaba a perdonar. Recordó las historias de los mineros que se quedaban atrapados en los socavones, gritando por una luz que nunca llegaba, y por un instante sintió una compasión que la dejó vulnerable. La sombra estiró sus dedos largos y delgados, rozando el aire con una desesperación que hacía vibrar las paredes de barro agrietado. Entonces, con la misma lentitud con la que había bajado, la silueta comenzó a retroceder hacia la oscuridad del piso superior, dejando tras de sí un rastro de escarcha y abandono. Cuando la presencia desapareció, Elena colapsó sobre sus rodillas, sintiendo que sus músculos finalmente renunciaban a la tensión que los mantenían en pie. Lucía ardía en una fiebre que parecía brotar de la misma tierra de la casa, una lumbre interna que la hacía delirar sobre hombres altos que caminaban por el techo. Mateo ayudó a su madre a preparar compresas de agua fría, moviéndose con una madurez que ningún niño de 6 años debería poseer. Elena recordó las lecciones de Sebastiana sobre las hierbas del valle y comenzó a hervir barbatimón y confrey en una olla vieja, tratando de lavar la infección invisible que parecía estar devorando a su pequeña. El silencio regresó, pero era una tregua frágil, un respiro en una guerra de desgaste, donde ellos eran los invasores. Al amanecer, el valle se cubrió con una niebla espesa que ocultaba las cimas de los morros, dándole al lugar un aspecto de mundo sepultado. Elena salió al patio, sintiendo la humedad calar sus ropas negras de luto, y se dirigió hacia la orilla del río Verde, donde la tierra se volvía de un color rojo violento. Recordó las palabras de Tobías en su diario sobre el secreto enterrado en el linde, donde el agua besa el barro colorado. El sonido del río era un murmullo constante que parecía ocultar voces de hombres que habían muerto buscando la misma veta que el capataz escondió. Sus manos, llenas de llagas y cortes por el trabajo rudo, comenzaron a remover la maleza con una desesperación nacida de la falta de futuro. Cada palada de tierra roja se sentía como si estuviera excavando en la carne de un pasado que no quería ser molestado por extraños. Bajo el lodo, Elena encontró el primer rastro físico de la tragedia, una vieja pala oxidada y trozos de tela que el tiempo no había logrado deshacer por completo. No eran tesoros, sino los restos de una lucha olvidada, el testimonio de que en esa propiedad la ganancia siempre se pagaba con sangre. Se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente, y sintió una mirada clavada en su nuca desde la espesura del bosque. No era la sombra de la ventana, sino algo más carnal y peligroso, una amenaza que respiraba y que tenía la paciencia de un cazador de hombres. El regreso a la tapera fue un ejercicio de voluntad, cargando no solo su fatiga, sino el peso del diario de Tobías contra su pecho. Dentro, Lucía continuaba en un sueño agitado, hablando con fantasmas de niños que jugaban en un jardín que ya no existía. Elena leyó los garabatos del diario, descubriendo que el capataz no solo escondió oro, sino que traicionó a sus propios hombres para mantener el secreto del socavón. El oro robado estaba manchado de una codicia que había vuelto locos a los 7 que intentaron habitar el valle antes que ella. Se dio cuenta de que la casa no estaba asombrada por malicia, sino por una culpa que buscaba un heredero que no fuera devorado por la ambición. Doña Sebastiana apareció de nuevo en el linde del terreno, observando la excavación de Elena con una mueca de advertencia en su rostro apergaminado.
Le explicó que el sobrino del antiguo capataz, un hombre de alma negra y manos largas, todavía rondaba el valle buscando lo que su tío dejó. Elena sintió que el cerco se cerraba. Por un lado, las sombras que habitaban su techo, y por otro, la maldad de los vivos que no respetaban la paz de los muertos. La anciana le entregó una raíz de Santa María para aliviar los delirios de Lucía, advirtiéndole que la quinta noche sería la prueba definitiva para su coraje. El miedo era una sombra que caminaba junto a ella, recordándole que en 1862 la vida de una viuda valía menos que el metal enterrado. La tarde se desvaneció en un resplandor de ceniza y sombra, mientras las nubes se agrupaban sobre el valle como un ejército listo para el asalto. Elena barricó las ventanas con tablas viejas, tratando de crear una fortaleza de madera contra un mundo que quería verla rendida. El interior de la casa se volvió una caja de resonancia, donde cada crujido del bosque se amplificaba, volviéndose un rugido en sus oídos cansados. Mateo se sentó a su lado, afilando un palo con su pequeña navaja, un gesto de defensa infantil que le arrancó a Elena una lágrima de pura impotencia. Sabía que no podía huir, pues las deudas y la miseria la esperaban en la villa con garras más afiladas que las de cualquier aparición. Los susurros comenzaron de nuevo al filo de la medianoche, pero esta vez no venían de arriba, sino de las grietas mismas del suelo de tierra batida. «Elena, devuélvelo», repetía la voz, una cadencia seca que parecía el roce de piedras bajo el agua del río. La fiebre de Lucía llegó a un punto crítico y la niña abrió los ojos con una mirada dorada y antigua que no le pertenecía a su alma infantil. Empezó a señalar hacia el hogar de piedra de la cocina, donde las cenizas parecían removerse solas bajo una brisa inexistente. Elena se acercó a la chimenea, sintiendo que el calor del fuego era reemplazado por un frío sepulcral que le cortaba el aliento. De repente, un golpe violento sacudió la puerta principal, no con la sutileza de un espíritu, sino con la fuerza bruta de un hombre de carne y hueso. Voces roncas y burlonas se escucharon afuera, exigiendo que la viuda abriera si no quería que el fuego hiciera el trabajo de las sombras. Era el sobrino del capataz, junto a sus capangas, hombres que no temían a las maldiciones y que solo veían el brillo del oro en cada rincón de la tapera. Elena se puso de pie, apretando el cuchillo y el diario, sabiendo que la quinta noche, la noche de la verdad, había llegado para todos ellos. El destino de su familia pendía de un hilo, y la silueta de arriba comenzó a bajar de nuevo las escaleras para encontrarse con la maldad que golpeaba a su puerta. El estruendo de los golpes contra la puerta de madera podrida no era solo un ataque físico, sino el sonido de la codicia humana que no respeta el luto ni el desamparo. Elena sintió que cada impacto resonaba en sus propios huesos, como si la casa fuera una extensión de su cuerpo cansado y hambriento. Los hombres afuera gritaban obscenidades, sus voces roncas por el alcohol y la malicia, exigiendo un tesoro que ella ni siquiera sabía si existía. Protegió a sus hijos con una desesperación silenciosa, colocándolos detrás del pesado mueble de roble que servía de barricada improvisada. La madera gemía y las bisagras oxidadas cedían milímetro a milímetro ante la fuerza bruta, mientras el aire de la habitación se cargaba con el olor a queroseno y a amenaza inminente. Mientras la puerta temblaba, la silueta oscura terminó de bajar las escaleras, trayendo consigo una marea de frío que congelaba el aliento en el aire. Elena vio cómo la escarcha trepaba por las paredes de barro, dibujando patrones de muerte en la oscuridad, iluminada apenas por la vela de sebo. El silencio que emanaba de la sombra era más pesado que los gritos del exterior,
una presencia absoluta que parecía reclamar su derecho sobre cada tablón de la tapera. Mateo se hundió en el regazo de su madre, sus dientes castañando rítmicamente, no solo por el miedo, sino por ese hielo antinatural que brotaba del piso. La viuda no apartó la vista de la entidad, reconociendo en aquel vacío oscuro una tristeza que se confundía con la suya propia. «Abre ya, mujer, o juro que el fuego hará el trabajo por nosotros», rugió la voz de Arturo, el sobrino del capataz, desde el otro lado del umbral. Elena sabía que un incendio en esa estructura de madera vieja no dejaría rastro de ellos, transformando su esperanza en una pira de ceniza y olvido. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, cerrada por el nudo de una angustia que no le permitía más que un susurro roto. «No hay nada aquí más que miseria», pensó para sí misma, aunque sabía que hombres como Arturo no entendían de razones cuando el brillo del metal los cegaba. Los capangas afuera reían, encendiendo antorchas que proyectaban un resplandor anaranjado a través de las grietas, convirtiendo la sala en una antesala del infierno. El dolor en los pulmones de Elena se volvió una punzada constante, como si el aire estuviera lleno de astillas de hielo que cortaban cada vez que intentaba respirar. Sintió que su pecho se apretaba bajo una presión invisible, un espasmo de terror puro que le recorrió la espina dorsal hasta dejarle las extremidades entumecidas. Lucía, en medio de su delirio febril, comenzó a convulsionar levemente, sus ojos fijos en la sombra que ahora estaba a solo unos pasos de ellas. El calor de la fiebre de la niña chocaba violentamente contra el frío sepulcral de la habitación, creando un contraste físico que hacía que la piel de Elena ardiera y se erizara al mismo tiempo. Fue un momento de colapso corporal, donde el alma parecía querer huir de un recipiente demasiado castigado por la injusticia. La sombra no se lanzó sobre la familia, sino que pasó junto a ellos con la ingravidez de un humo denso, dirigiéndose directamente hacia la puerta que estaba a punto de colapsar. Elena vio cómo los dedos largos y etéreos de la silueta rozaban el cerrojo de madera, dejando una marca de quemadura por frío en la superficie. Hubo un instante de quietud absoluta, donde incluso los hombres del exterior parecieron contener el aliento ante la súbita caída de la temperatura. La entidad se posicionó entre los invasores y la viuda, como un centinela de sombras que guardaba un secreto que la muerte no había logrado borrar. El miedo de Elena se transformó en una curiosidad aterrada al ver que el espíritu de la tumba de madera no buscaba su fin, sino su defensa. Con un estallido de madera astillada, la puerta finalmente cedió, y Arturo entró a la casa con una garrucha en la mano y el rostro desencajado por la codicia. Sin embargo, el triunfo en sus ojos se transformó instantáneamente en un horror primario al encontrarse de frente con la silueta desproporcionada que ocupaba la estancia. La luz de las antorchas de los capangas iluminó la figura negra, revelando una forma que desafiaba toda lógica humana y que parecía absorber el fuego de las mechas. Los hombres que seguían a Arturo retrocedieron atropelladamente, sus rostros pálidos bajo el resplandor de las antorchas, soltando las armas que traían para intimidar a la viuda. Nadie hablaba. El único sonido era de la lluvia que empezaba a golpear el techo con una furia renovada. «Es él, el viejo capataz», balbuceó uno de los hombres, dejando caer su antorcha al suelo de tierra batida antes de salir huyendo hacia la oscuridad del bosque. Arturo intentó levantar su arma, pero sus manos temblaban tanto que la garrucha parecía una rama seca sacudida por un vendaval. La sombra avanzó un paso, y el aire alrededor del sobrino se volvió tan espeso que el hombre comenzó a atragantarse, llevándose las manos al cuello en un gesto de asfixia desesperada. No había oro a la vista.
solo la justicia fría de una memoria que se negaba a descansar mientras la maldad caminara por sus pasillos. El terror en la estancia era palpable, una energía que hacía que la madera de las paredes crujiera como si fuera a estallar bajo la presión. De la garganta inexistente de la entidad brotó un rugido que no era un grito, sino el sonido de 100 años de viento atrapado en un socavón profundo. Fue un estruendo que sacudió los cimientos de la tapera, haciendo que Arturo cayera de espaldas y se arrastrara hacia la salida con un llanto de niño aterrorizado. Los capangas que aún quedaban no esperaron una segunda advertencia. Montaron en sus caballos y partieron a galope, perdiéndose en la neblina del valle como si el mismo diablo los persiguiera. Elena vio cómo el círculo de luz de las antorchas se alejaba, dejando de nuevo a su familia en la penumbra protectora de la casa. La calma regresó de golpe, pero era una quietud cargada de un significado nuevo y profundo para la viuda. El espíritu se volvió lentamente hacia Elena, y por un segundo ella creyó ver un destello de humanidad en el vacío donde deberían estar sus ojos. No hubo ataque ni amenaza. La sombra se acercó a Lucía y puso su mano etérea sobre la frente de la niña, cuya fiebre comenzó a descender visiblemente bajo el toque de hielo. Elena sintió que una parte de su propia carga de viuda y madre soltera se aligeraba, al entender que no estaba sola en aquella lucha por la dignidad. La entidad no era un monstruo, sino una víctima más de la ganancia que había destruido a tantas familias en las minas de Minas Gerais. El miedo se disipó, dejando espacio para un respeto mutuo, nacido de la supervivencia compartida en medio del abandono social. Con un gesto lento y solemne, la figura señaló hacia el hogar de piedra de la cocina, donde las cenizas todavía guardaban el calor del fuego anterior. Elena comprendió que el mapa de Tobías y los susurros de Sebastiana convergían en ese punto exacto, bajo las piedras que sostenían la estructura de la casa. La silueta comenzó a desvanecerse en el aire rancio, volviéndose una niebla que se filtraba por las tablas del techo hacia su morada original en el piso superior. La viuda tomó una pequeña pala y comenzó a remover las cenizas, sintiendo que el secreto de la casa más barata del valle estaba finalmente al alcance de sus manos llagadas. Bajo el hollín, el metal frío de una caja de hierro comenzó a brillar, prometiendo una redención que Elena nunca se atrevió a soñar. El frío del metal contra sus palmas era una sentencia de realidad que Elena aceptó con un temblor que ya no era de miedo. La caja de hierro, pesada y devorada por el herrumbre de décadas de entierro bajo las cenizas, parecía contener el peso de todas las almas que habían fracasado en ese valle antes que ella. La viuda la colocó sobre la mesa de roble, bajo la luz mortecina de la última vela, sintiendo que el silencio de la casa se había vuelto un espectador atento de su descubrimiento. Mateo y Lucía observaban desde las sombras de la cocina, con los ojos muy abiertos, como si esperaran que del cofre brotara una maldición antigua o un milagro imposible. No había gloria en aquel hallazgo, solo la culminación de una búsqueda que otros habían pagado con su cordura y su vida en la profundidad de las minas. Forzar la cerradura requirió más que fuerza física. Fue un acto de voluntad contra el tiempo, que se negaba a entregar sus secretos a una extraña. Elena utilizó el viejo cuchillo de cocina, haciendo palanca con un esfuerzo que hizo que sus pulmones ardieran en el aire gélido de la madrugada que se filtraba por las rendijas. Cuando el metal cedió finalmente con un chasquido seco y metálico, el sonido resonó en las vigas del techo como un disparo en medio de un funeral de pueblo. Un aroma a papel viejo y a humedad encerrada se liberó de golpe, inundando la estancia con la esencia de un pasado que había sido asfixiado por la codicia de los hombres. Dentro no había montañas de joyas brillantes,
sino un orden meticuloso que revelaba la mente atormentada de alguien que buscaba redención antes de partir. Encontró un fajo de billetes antiguos y algunas monedas de oro que brillaban con un fulgor opaco bajo la luz de sebo. Pero fue la carta doblada lo que capturó su atención. El papel estaba amarillento, quebradizo como la piel de doña Sebastiana, y contenía una confesión escrita con una caligrafía que decaía hacia el final en trazos desesperados. Tobías narraba la traición que había cimentado su fortuna, las vidas de los mineros que fueron sacrificadas para que el coronel Damasceno pudiera dormir sobre almohadas de seda en la gran villa. El oro no era una herencia familiar, sino una restitución pendiente, un capital de sangre que exigía ser usado para sanar las heridas abiertas de aquel valle olvidado. Elena comprendió que el espíritu no cuidaba el tesoro por avaricia, sino para asegurar que cayera en manos capaces de transformarlo en dignidad. La responsabilidad de aquel hallazgo se asentó sobre los hombros de la viuda con una pesadez mayor que la de su propia miseria y desamparo. Miró a sus hijos, y luego hacia la escalera, donde la sombra solía vigilar en las noches de tormenta, sintiendo una conexión profunda con el hombre que había muerto en soledad absoluta,